Bueno, buenos días. Estamos con un colega, con un amigo, con un especialista de lo más importante que tiene, yo diría, Hispanoamérica en el derecho del turismo, que es Diego Benítez, y queríamos aprovechar, Diego, esta entrevista para por lo menos tener un panorama y una opinión tuya sobre cómo ves estas reformas que se vienen sobre la legislación del turismo que se ha anunciado, que tiene que ver con la nueva gestión a nivel nacional, ¿no? Desde la presidencia y bueno, con este paquete de leyes o dos o tres leyes ómnibus que supuestamente van a entrar al Congreso, si es que hay extensión del periodo de sesiones, que todo indica que sí. Así que bueno, Diego, te doy la palabra y antes le digo, para quien no te conozca, aunque quienes estén viendo este video calculo que te conocen todos, que bueno, el doctor Diego Benítez es uno de los participantes de Argentina, quizá el más importante a nivel internacional en derecho del turismo, ayudó a redactar el Código Internacional de Protección para los Turistas de la Organización Mundial del Turismo. Bueno, es titular de cátedras en Universidad de la Patagonia, en Río Negro, eh, conferencista nacional, internacional, y aparte un amigo que sabe mucho. Diego, te doy el pase y decime, la primera sería, ¿cómo ves el panorama de reformas que se vienen? ¿En dónde puede impactar? ¿Cómo ves el tema de la cuestión de las agencias de viajes? Te doy la palabra. Gracias por la presentación, Gustavo, porque me pusiste la vara muy alta en los que nos van a escuchar, en los amigos que nos van a escuchar. Bueno, la verdad es que expectativas porque la legislación turística en particular, y esto es un poco el trabajo que reflejé y me tocó comparar ahora cuando hicimos el Código Internacional para la Protección de los Turistas. Fuera de Europa, que tiene una norma muy fuerte con la famosa repatriación, es decir, cuando un turista extranjero, un alemán, está en Argentina y quiebra su aerolínea o quiebra su agencia de viajes, tiene un seguro que lo lleva de vuelta de forma obligatoria en su paquete. Los países de las diferentes regiones no lo tienen. Entonces, esa es la primera simetría que uno ve en lo que significa la protección. Y esto es cuando un argentino viaja a Punta Cana, que esto puede suceder y sabemos las consecuencias cuando ha quedado una compañía, cuando quebró una línea aérea o desapareció el tour operador. Volviendo a las reformas, tiene que ver con esto. Nosotros tenemos una ley, tenemos una mezcla de leyes en el sector turístico que la verdad que merecen, y en los años Gustavo, que hemos trabajado, vos en la Universidad de Rosario, formado el grupo del CONDE de universidades en pos de ordenar o dar un diagnóstico sobre esto. Eh, lo que más nos llama la atención es que se han ido construyendo una serie de requisitos administrativos que se han tornado muy burocráticos a la hora de un prestador poder inscribirse. Entonces, nosotros seguimos teniendo una ley de agencia de viajes al día de hoy, a fines del 2023, que le obliga a tener un libro de reclamaciones o presentar ante la autoridad los contratos entre empresas, que en eso que sabemos ha firmado, reafirmado la libertad para contratar entre pares, como puede ser un agente de viajes con otro agente de viajes o un hotel, es decir, los contratos paritarios. Esto es un disparate que todavía se sigue exigiendo esto. Entonces, a eso le sumo la debilidad que tiene nuestra actual ley nacional de agente de viajes en términos de que el consumidor siempre estuvo desprotegido, porque lamentablemente el famoso artículo 6 de la ley y el 6 del decreto, la ley me refiero a 18829 y el decreto 2182 del 72, claramente tenemos una simetría muy grande, porque el fondo históricamente ha servido para las multas que cobra la autoridad que es hoy el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, pero no le ha servido a que ningún turista pueda cobrar ante un resarcimiento. Y esto es un poco lo que también sucedió en Europa, donde primero cambiaron este sistema que nosotros tenemos, porque nuestra ley es muy parecida a la tradición, a lo que tenía España en aquellos momentos. Después pasaron a que sea mediante una ejecución de una sentencia, es decir, cuando hay un laudo arbitral, que uno vaya y diga, bueno, puedo cobrar este fondo. Y ahora se dieron cuenta que realmente con el seguro la compañía, el pasajero llama cuando está varado en el destino internacional y tiene un incumplimiento, llama directamente a la compañía de seguros. Entonces también hubo un avance en ese sentido. Bueno, para resumir, nosotros tenemos una situación compleja donde tenemos pasos, donde tenemos normas, donde tenemos muchos sectores. Entonces, en el sector de agencia de viajes,
tenemos un histórico reordenamiento que tenemos que hacer, digamos, y es la oportunidad de salir ordenadamente, porque ahora se habla de la famosa derogación de la ley 18829, que podría venirse en el paquete de ómnibus, pero también tenemos que entender que la liberalización de un mercado no significa que cualquiera pueda hacerse de ese mercado, es decir, cualquiera que quiera ser agente de viajes tendrá que buscar. Y esto lo digo con un ejemplo muy simple. Está liberalizada la conducción en la Argentina. Maneja quien quiere. O sea, si tengo 18 años y quiero manejar, manejo 17 en algunas provincias, pero manejo si quiero o no quiero. Pero si quiero manejar, si quiero conducir un vehículo, tengo que tener una licencia para conducir, tener una edad mínima, tener un vehículo con seguro y otras obligaciones. Esto es lo que quiero dar el mensaje. No es una desregulación de que es un sistema. Pero existen en el mundo. Existen dos modelos de desregulación total. Uno es México, que creo que no ha funcionado desde el punto de vista de la protección del consumidor como uno cree. El segundo es Chile, porque recordemos que Chile, los registros de prestadores es solo obligatorio en temas de alojamiento y de turismo aventura. Si uno quiere ser agente de viaje, restaurante, se puede inscribir en el registro, pero de manera voluntaria, no es compulsiva como es. Es decir, resumiéndolo, en Chile, si uno quiere abrir una agencia de viajes, es como un kiosco cuando quiere abrir un kiosco, no tiene requisitos particulares. Pero bueno, tiene la voluntariedad de si quiere aparecer en el registro nacional, es voluntaria su inscripción, no es obligatoria. Tampoco ha generado tantos conflictos en materia de consumidor. ¿Por qué? Porque aparte, todo el sector de agencia de viajes, y esto lo conocemos hace mucho tiempo, está bajo la relación de consumo, bajo el contrato de consumo, bajo la ley de defensa al consumidor. Ah, Entonces esto hace que cualquier situación sea observable, ejecutable, denunciable, o como se quiera llamar, por la ley de defensa al consumidor o por las normas actuales del Código Civil y Comercial. Dicho esto, entonces, tenemos que ir a ver a un sistema. La provincia de Buenos Aires, ya en el año 65, es decir, tantos años atrás, ya dijo que que quiso regular las agencias de viaje, que dijo que era materia provincial. Y abrió una discusión importante que yo la traté en el libro que escribimos que coordiné con Aida Kemmelmacher de Carlucci, allá en el año 2003, Turismo, Derecho y Economía Regional, donde dijimos, es una solución la provincialización, como ellos tienen otros, porque quien quizás no conoce tanto, no viene del sector del jurídico, eh, los registros de alojamiento son provinciales, todos menos los de agencia de viajes, que es nacional. Entonces, es una discusión. Es un momento. A ver, si nosotros derogamos ahora la ley, tenemos que pasar a un sistema donde va a poner en crisis el Registro Nacional por un lado, que lleva adelante el Ministerio, por otro lado el Registro de Idóneos en Turismo, que lleva adelante la FAEBIT, porque esos tienden a desregularizar. Si se deroga la ley, se cae el registro naturalmente de FAEBIT también. Entonces, bueno, vamos a ver hacia la autorregulación. ¿Qué significa este concepto? Para mí, una de las soluciones posibles es el trabajo con el Consejo Federal de Turismo. Las provincias han mejorado mucho en su mayoría con esto, con tener registros fuertes. Hay muchos profesionales a cargo de los registros en muchas provincias, entonces se podría trabajar en esto. Si no, lo que podría hacerse es la simplificación claramente de la norma, donde yo puedo obtener una licencia por un paso único, terminar con la discusión que tiene que ser físico-virtual, puede ser físico-virtual, pueden tener un representante técnico que lo quiero, que me parece que hay que mantenerlo. Hay muchos estudiantes que quizá no se escuchan, son estudiantes nuestros, Gustavo, que están haciendo la carrera de tecnicatura y licenciatura en pos de abrir una agencia, pero hay que simplificarlo. La simple presentación de su título puede ser claramente el cumplimiento de esa obligación, el de tener un representante técnico. Entonces yo simplifico y tenemos que pasar a un sistema de alguna vez por todas, a un sistema donde haya responsabilidad civil de la agencia en cuanto a su facturación. ¿Para qué? Porque no va a ser lo mismo una agencia receptiva chiquita que una agencia de estas online que mueven muchos. Entonces hay que adecuarlo de acuerdo a la facturación, porque el impacto de un posible incumplimiento sería mucho más grande en una que factura mucho y mueve muchos pasajeros a otra que, claro. por ejemplo, hace receptivo. De hecho, Francia, cuando hace la modificación en el año 92, primero le pone una alícuota del 6% y a los 2 años se dan cuenta que esa alícuota no servía, porque, a ver, quien hace receptivo, yo vi un Bariloche, las agencias cobran después que el pasajero se fue. Entonces, en ese sentido, el riesgo es menor. Pero quien emite pasajes al exterior o que hace grupos, digo las quinceañeras, que es un tema que en Argentina en algún momento va a haber que Sí. tratarla porque tienen un impacto muy fuerte. Cuando van estos grupos de 180 quinceañeras que están en Miami, ha sucedido algún que otro encontronazo. Hoy es un sector que no ha dado problemas, pero puede llegar a darlo.
no puede tener la misma, no le podemos exigir la misma garantía que al que cobra después, como puede ser el turismo receptivo, digo, para esto fomentar la Argentina receptiva del interior que tanto nos interesa a muchos, sobre todo, como vos, Gustavo, los que vivimos en el interior de la Argentina. Entonces, este es un paso, pero no es el único paso resolver el tema de agencia de viajes para avanzar. Esto es sin no mirar lo otro. Tenemos que, por otro lado, y esto sos vos el experto nacional en esto, el tema de los alojamientos turísticos y los derechos autorales, la gestión autoral. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se le está cobrando por ejecución privada, que es cuando yo me voy a mi habitación y prendo el televisor y le tengo que pagar a 5 o 6 entidades de gestión autoral? ¿Por qué tengo que pagar eso? Es injusto, esto hay que resolverlo de alguna manera, hay que resolverlo. Eh, la ejecución pública es una cosa, ejecución pública se entiende cuando alguien pasa radio y televisión en un lobby de un hotel, en un restaurante, en un salón de un restaurante, pero eso es ejecución pública, no ejecución privada como la que tenemos en las habitaciones, teniendo en cuenta además una generación de jóvenes que cada vez menos televisión y ya la radio que ya no está más, la famosa radio La en el estica. hotel. En alguno queda el sistema de radio, Sí, pero es pero muy es la poco. televisión. Y, pero bueno, eso es ejecución privada, eso tiene que dejar de existir porque eso es un obstáculo. Y así, bueno, muchas cosas. Nosotros tenemos en las áreas protegidas, tenemos registros de fotógrafos, registros a los guías de turismo que tienen título y que han estudiado en universidades, no pueden ir de un parque al otro porque se les dificulta, porque les hacen los exámenes presenciales, porque se tienen que escribir varias veces. Entonces, todo esto hay que resolverlo. Y la materia, creo que también más importante tiene que ver esta relación que tenemos el transporte con el turismo. Y en el transporte, específicamente de superficie, el turístico, es el que atiende una programación turística, se han generado muchas situaciones muy diferentes. Por ejemplo, en nuestras aduanas pagan a partir de las 4 de la tarde y aranceles extras para pagar si quieren usar el servicio de pasajeros al exterior. Entonces, ¿qué pasa? Los tienen hasta las 4 de la tarde para atenderlos a partir de las 4 para cobrarle un plus para cuando salen de las aduanas. No tienen el mismo paso prioritario que tiene un transporte público. Bueno, esto hay que trabajarlo, porque ellos van con turistas, son nuestra imagen. Digo, cuando salen o entran, digo, también cuando pensemos esto, cuando entran también, que los hacen esperar para entrar, digo, eh, y otra situación muy fácil que hay que resolver es si se reconoció el corredor de los lagos en materia de transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que con la autorización de una de las de Neuquén, Diego, perdóname, explícale para el que no conoce la zona lo que es, qué implica el corredor. claro, bien, gracias, porque es No, importante. no todos lo saben, El corredor de los lagos, en el año 91 se resolvió que con una autorización para transitar desde Aluminé en Neuquén hasta Corcovado, que queda un poquito abajo de Cholila en Chubut, se puede hacer con la autorización, el transporte de Neuquén podría ir a Río Negro o a Chubut y el de Chubut podría ir a Río Negro. Esto es romper con el principio de una autorización nacional cuando hay un concepto de interprovincialidad. Entonces, bueno, se hizo sería por resolución. regionalizar el permiso. Hacer un Claro, permiso primero se hacía por resolución. Todos los años sí. caía, todos los años caía, todos los años caía, hasta que hicieron la ley 26654, si no me equivoco, que es la ley de corredor de los lagos. Digo, y después se agrandó, se amplió para Santa Cruz y Tierra del Fuego. Pero digo, ¿por qué tienen las provincias estas y por qué no tiene la posibilidad de No, transitar con una ejemplo, autorización provincial? ¿Por qué no tiene Cuyo? ¿Por qué no tiene el litoral? ¿Por qué no no, tiene el no. norte? ¿Por qué un tucumano tiene que sacar la licencia nacional cuando quiere llevar pasajeros a Salta o los salteños cuando quieren llevar a la quebrada que es Jujuy? Digo, todas estas situaciones tenemos que simplificarlas de alguna manera, porque si simplificamos la actividad, indudablemente va a beneficiar en mayores inversiones. Entonces, esto es una, a ver, la posibilidad de poder pensar en esto, creo que la tenemos que hacer primero colectivamente, porque todos podemos aportar algo, decir, bueno, está esto que hay que hacerlo. Y es una oportunidad histórica para aquellos que trabajamos en el derecho del turismo, de decir, venimos escuchando reclamos históricos de hace 30, 40 años que no se resuelven. Bueno, hay que empezar a resolverlos, digamos, de alguna manera. Entonces, me parece que estamos en un punto y esas son mis expectativas, que un poco fue la pregunta que me hiciste, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es que todos pensemos, más allá de la ideología, donde no significa que liberalizar significa dejar todo y que todos, el mercado sea todo, sino que darle herramientas facilitadas a los prestadores para que si mejora el prestador, naturalmente la relación con el consumidor va a mejorar
Y va a faltar una pata muy importante que nosotros tenemos, que es la aerocomercial. Recordemos nosotros que somos un país donde la meteorología no es una condición de asistencia en nuestros aeropuertos, se sacó en el 2000, a fines del 2013, a principios del 2014. ¿Qué significa esto para quien escucha? Que si yo voy al aeropuerto y el avión no sale por niebla o por una situación de un volcán o lo que fuera, no existe ningún tipo de asistencia al pasajero. Esto es el único país que lo tenemos en la región. Los brasileños que nos visitan en Bariloche no entienden cuando sucede esto porque no se los asiste de alguna manera. Digo, también tenemos la posibilidad, tenemos que resolver situaciones, por ejemplo, vinculadas a la devolución de los tickets. No hay un plazo para devolver los tickets. No hay un plazo para que la compañía nos cambie el horario del vuelo y no nos complique cuando tenemos tenemos una conexión en Buenos Aires. Sabemos lo que sufrimos, Gustavo, cuando nos pasa esto, cuando la línea aérea nos cambia en Rosario, Bariloche y tenemos que ir a Ezeiza y que no llegamos, que perdemos la conexión y compramos los dos tramos separados. Digo, ahí tenemos una simetría importante que también resolver en algún momento, que es el sistema aerocomercial. Bueno, me parece que la situación está. Lo interesante es que se largó una discusión que yo veía que no se largó de golpe, que puede haber sido provocada por este proyecto de derogación de la ley de agente de viajes, pero que va a derivar en discutir otras cosas, como puede ser Digo, entonces. puntualmente, vos que justamente que decís que se va a discutir o se van a discutir otras cosas. eh, por la información que manejamos, no sé, me corregirás, pero pareciera que la idea es derogar la 18829, la ley de gente de viaje, con su decreto reglamentario. También estaría en danza el tema de derogar la ley de sistemas turísticos de tiempo compartido y dejar solo la parte de contrato de tiempo compartido que está en el Código Civil y Comercial. Y había también una cuestión vinculada con el turismo estudiantil. Yo, en mi opinión personal, que yo creo que vos ya la conocés, es, en turismo estudiantil hubo durante décadas muchísimos abusos y se fue avanzando poco a poco y quizás no tengamos la mejor regulación, pero tenemos algo que de alguna manera protege al turista que hace turismo estudiantil. Se armó todo un conglomerado jurídico, hay una resolución, la 23 del 2014, que estableció el reglamento de turismo estudiantil, en fin. Eh, una de las cosas que se barajaba era que también se eliminara, pero la última información que recibí yo ayer era que aparentemente eso estaría mucho más discutido y hay algunas opiniones dentro de la nueva administración nacional de no, digamos, dejar vigente la ley de turismo estudiantil y la sección que está ocupándose dentro de la Secretaría de Turismo al registro y a la administración de todo lo que es el turismo estudiantil. ¿Cómo ves vos, qué opinión tenés vos si se eliminara esto? O sea, si no se barriera con el turismo estudiantil también y quedara librado a la buena predisposición de las agencias. No, creo, comparto tu criterio de decir el turismo estudiantil. Podemos discutir algunas cosas, creo que son dos fundamentalmente. Una puede ser, hoy hay una simetría con las agencias que quieren vender al exterior. Cuando se desalentó esto, se les obligó a precomprar los servicios, es decir, esto alentó que solo los dueños, hay una empresa de turismo estudiantil que tiene hotel en Camboriú, entonces vendía los servicios en Camboriú. Lo digo porque para los que no saben, los de Bariloche van a Camboriú de viaje de fin de curso, algo que siempre nos preguntan a los de Bariloche. Y me tocó, con la más grande tocó que vaya en colectivo de Bariloche a Camboriú. Y eso hay que cambiarlo, porque me parece que es injusto esa simetría. Y la otra discusión que podemos tener, que va a ser un poquito más profunda, es el famoso fideicomiso, digamos, la protección del dinero que entra por la cuota Claro, cero. Entonces eso podemos decir a quién se entrega, cuándo se entregó, de alguna manera, pero eso puede ser parte de una resolución, ¿no? Acá la discusión que va a venir es, porque para ser agente estudiantil, primero hay que ser agencia de viajes y después tener una antigüedad de 2 años para cinco, poder cinco, ser, cinco, cinco, para poder ser agencia, entonces, estudiantil. Con lo cual, si derogo una, tengo que ver que la otra me quedo como en el aire, digamos, porque claro. derogo la 1828 porque la 25528 está muy ligada de alguna manera. Otros dicen que no está ligada, pero si ya me pide la antigüedad mínima está ligada de alguna manera, porque Sí, primero tengo que obtener una refiere a la ley de licencia. agencia de viaje, Sí, claro, claro, claro. bien. Entonces ahí hay una discusión. Que comparto que es un sector que funciona y tiene garantías y que funciona.
en Bariloche lo vemos, cómo ha cambiado para los que fuimos de hace muchos años de viaje, o vinimos, para los que no somos de acá originarios, vinimos a Bariloche de viaje estudiantil, que era un desastre, las comidas, los hoteles, las excursiones, hoy ha cambiado notoriamente eso, pero me parece que tocarlo, me parece que es cambiar un sistema que no tiene beneficio, me parece que de alguna manera hay que mantenerlo. Entonces, vamos a estar atentos a qué pasa en el Congreso con la ¿Qué pasa? derogación, porque si derogo la ley, queda en el aire la ley de turismo estudiantil. De alguna manera, ¿qué requisitos le pido? Bueno, entonces, y la otra gran discusión que va a haber es que si nosotros llevamos a las provincias, que es un poco lo que yo preguntaba en un congreso que estuve en Salamanca hace muy poco, en eso, recordemos que España e Italia tienen provincializado, en realidad en las comunidades o regiones, en el caso de Italia, tienen regionalizada la licencia La licencia. con un estándar mínimo, denominación comercial, eh, eh, representante técnico y seguro. Esos son los tres requisitos que le piden. Designación comercial, representante técnico, o sea, una persona que firme, como las Sí. farmacias, para decirlo de otra Y lo manera, y seguro. el seguro. Y el seguro. Con ese requisito arranca, porque también, y hablaba con la delegada, la jurídica de Castilla y León, que es donde está Salamanca, y me decía que ellos tuvieron un trabajo al principio, porque había agencias que se querían instalar en provincias o regiones, en este caso comunidades, que le pedían menos requisitos que otras. Entonces Claro. vamos a tener que trabajar en eso de alguna manera, pero tiene que Estandarizaron. haber. Por eso creo que el CFT, el Consejo Federal de Turismo, es donde se llevan las políticas, donde se pueden estandarizar estos tres requisitos como mínimo, que son No se va a innegociables, yo aparentemente creo. no se va a tocar, Diego, eso, Claro, por la no, información que sí, tengo. claro. Yo recibí un borrador al principio que todo se salía, digamos. Los primeros 34 artículos de la Ley Nacional de Turismo Barrían también todo. Sí. mis ojos se abrieron claramente así, porque dije, uy, qué vendaval tenemos por delante. Pero creo que, bueno, se ha visto bueno, que por lo menos han recibido. Porque yo creo que si algo tenemos que trabajar en esta etapa en la Argentina es sin prejuicios. Sin prejuicios ideológicos, quiero decir. Tiene que ser convocado aquel que pueda aportar. Y tenemos muchos, y tenemos foros, nosotros discutimos en diferentes foros, tenemos los académicos, Gustavo, que también pueden ser utilizados. A mí me parece importante. De hecho, cuando a mí me invitaron a dar mis ideas, les dije que para mí, para monitorear esto, había que crear un foro de profesores de Derecho del Turismo, que somos los que trabajamos, porque creo que tenemos que aportar esta experiencia y cambiar. Y te doy un ejemplo de tu zona. La pesca deportiva en todo lo que es el río Paraná. ¿Dónde se traba? Se traba porque para sacar la licencia, una de las licencias, le piden conocimientos marítimos y del Río de la Plata. ¿Qué pescador transformado en prestador del Chaco, Santa Fe, de cualquier lugar de cosas, va a tener conocimiento? A ver, lo puede llegar a tener, no estoy diciendo que no lo tenga alguno, pero es decirle no te apruebo el examen. Entonces, todos esos requisitos que los hemos escuchado, vamos a incorporarlo de alguna manera. Y esto es lo importante que otros me digan, mira, también escucho que en tal lado con tal sector falta. Entonces, si nosotros vamos a eso, creo que es un gran beneficio. Y el beneficio tiene que ver con esto, tiene que ver, primero, poder mejorar algo que venimos escuchando y que yo no quiero que sean más quejas del sector, que creo al contrario, quiero otras quejas, porque yo no hablé ni de inversiones, ni de promoción laboral, digo, tenemos otros frentes por trabajar con especialistas en esos temas. Estamos casi hablando de lo administrativo, de lo burocrático, de las licencias, autorizaciones y habilitaciones. Y con esto me parece que es importante esta oportunidad. Por eso digo, la discusión de agencias va a disparar que veamos entre todos una situación muy fuerte para poder, algo que tenía que haberse hecho, pero el último proyecto, el otro día lo recordaba con Gonzalo Irurtia de la DEVI, que intercambiamos alguna opinión, me decía, el último proyecto así grande, complejo, fue del año 2006 de agencia de viajes. Estamos hablando de 17 años atrás, o sea, después no hubo un proyecto integral, después era el proyecto, le meto Sí, requisitos sí. por meterlo o le Hubo saco posteriores, requisitos pero muy, pero muy. en el medio quedamos acéfalos, digamos. ¿Y cuántos hace que no se discute esto? ¿Cuánto hace que no se discute? ¿Qué teníamos que hacer con la ley? Entonces Diego, nos llegó de golpe. Esto quiero decir. Y Diego, entonces lo con vamos a relación a enfrentar. esto te quería hacer una pregunta, te quería hacer dos preguntas. Una tiene que ver fundamentalmente con esto. Nosotros, vos lo sabés porque venimos en el aula, venimos explicando, cuando explicamos responsabilidad de agencia de viaje y demás, que bueno, que está la ley de agentes de viaje, la 18829,
pero que en la realidad y en los tribunales, cuando hay reclamo de los turistas, el sistema del consumidor, por ser de orden público, se impone, ¿no? Que las responsabilidades objetivas, integrales, solidarias, nada que ver con el sistema de responsabilidad que es subjetivo de la ley de agentes de viaje. Entonces, si vienen para barrer con esa ley, lo digo en forma burda, pero es lo que va a pasar, si la van a derogar, porque en la práctica, digamos, el sistema de consumo se está utilizando en los tribunales para resolver los conflictos, no sería una buena oportunidad para, si se regula normativamente, si hay un nuevo proyecto, si hay una ley que sustituya esta, no solo derogar el tema, a lo mejor a veces sirve generar una norma no tan compleja, muy básica, pero que contemple las nuevas realidades del derecho como es el sistema de consumo. Yo le recuerdo a los que estén viendo el video que la ley de agentes de viaje es de la década del 70 y en Argentina la ley de defensa del consumidor sale en diciembre del 93, se empieza a utilizar en el año 94 y la reforma del código desde 2015, la unificación del civil y el comercial. Entonces todo el sistema de consumo, digamos que arranca a mediados de la década del 90. La ley de agentes de viaje es muy anterior, entonces ahora que se va a hacer esta limpieza normativa, sería una buena ocasión para adecuar, si hay una nueva norma, para no pisarse, digamos, para que la norma de consumo se la deje funcionar también en el turismo y que la norma de turismo dedicada a agencias de viajes, si es que sale, no se meta en el tema de responsabilidad que ya está resuelto por el sistema de consumo, sino en las cuestiones puntuales. Entonces, por un lado, una pregunta sería, ¿cómo ves vos este tipo de articulación, de barrer el sistema de la ley vieja, pero utilizar el sistema de consumo que se utiliza para otras actividades comerciales y eh, de la vida común? Compras un electrodoméstico, un servicio domiciliario. La ley de defensa del consumidor es muy comprensiva. Y el turismo, tanto lo que es agencia, lo que es un paquete, la compra de un paquete, para decirlo rápido, como un hotel, la reserva de un hotel, todos esos contratos son contratos de consumo. Entonces, te pregunto qué opinás vos. La primera es esta. ¿Qué opinás vos de dejar el sistema de consumo como el sistema que va a resolver los conflictos de intereses en cuestiones de responsabilidad en el ámbito del turismo? Y si hay una norma que reemplace a la 18829, que sea solamente una norma muy básica para generar, como decías vos, ese estándar básico, y en el caso que cada provincia cree su registro, que cumplan con ese estándar básico, como mencionabas el tema de Italia, que me parece bastante de sentido común. ¿Qué opinas vos de ese panorama? Sí, a ver, acá hay una deuda histórica con los agentes minoristas del sector de turismo, es decir, más allá del que tiene que ver con la responsabilidad, digamos. Vos bien dijiste, el 93 cambia con la ley 2440, la ley de defensa del consumidor, cambia esto porque entendamos que el objetivo de la ley del 70 era enlazar en una sola figura aquella responsabilidad de todos los que actuaban para que ninguno se hiciera el tonto, digamos. Esto para decirlo claramente, o sea, lo engancho de alguna manera y este que intermedia. Sin embargo, hay dos temas que tienen que ver con la responsabilidad y con lo tributario. No me voy a meter porque no soy tributarista, pero en el tema de ingresos brutos, puntualmente con las provincias, hay mucha situación de que no se entiende el sector. Entonces me parece que hay que ir a entenderlo al sector. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la comisión que cobra un agente minorista que vende en nombre de alguien, y parece que hay una solución, que me parece que la misma que tuvo Europa, no Europa toda, sino Alemania, Francia e Italia, estamos hablando de dos países grandes en emisivo, digamos, que le importa resolver, que es claramente determinar que quien vende en nombre de otro lo hace como bajo el contrato de mandato. Y lo definieron de esa manera. Entonces, esa simple definición, escribí ya hace, creo que antes de la pandemia, un artículo a la DEVI sobre este tema, definí el contrato de mandato y los antecedentes europeos, porque a mí me parece importante, porque con esto uno puede ir a la provincia y decirle a ingresos brutos, no estoy, no me podés cobrar por todo el paquete, sino por los ingresos brutos solo por mi ganancia, que es la comisión. Entonces ya hay herramientas para hacerlo.
La otra herramienta que nos va a quedar, Gustavo, y que es una gran inconveniente, es si queremos avanzar en un sistema, como lo hizo Europa, y lo mencioné al principio de esta charla, de generar un sistema de particularidades para el contrato. Cuando Europa regula el contrato de viajes combinado, lo que está diciendo es que no quiero que se lo trate como un contrato de consumo cualquiera, entonces le pongo ciertas obligaciones. Esto requiere de un trabajo que claramente los docentes y practicantes del derecho lo podemos hacer, aquellos que trabajan en los sectores podríamos llegar a hacerlo, hay muchos antecedentes, pero me parece que pero hay que dar un primer paso de terminar esto como el contrato de mandato, digo, porque a mí me pareció muy importante la decisión que tomaron esos tres países de decir, bueno, le estoy, más allá que tiene una licencia única que no separo mayorista y minorista como lo hace hoy España, lo que estoy haciendo claramente es yo estoy definiendo acá la responsabilidad que no es la misma, de quien le da, el pasajero le da un mandato al agente minorista para que en nombre en su persona compre a un mayorista. Esto sería traducido lo que es el contrato de mandato, que está muy bien regulado por nuestro Código Civil y Comercial. Entonces, si yo lo hago de esa manera, lo defino de alguna manera en eso, y eso requiere de un retoque del Código Civil de alguna manera, eh, lo que estoy haciendo es, ya dejo gran situación resolviéndole la situación. Por eso digo, me parece que empieza a abrirse, se empiezan a abrir discusiones muy fuertes en este tema, porque empezamos a ver, bueno, ahora vamos a necesitar, che, esto de las agencias, ahora es provincial, bueno, pero ¿qué requisitos? Que sean homogéneos, que no sea una provincia que se instala a la agencia para que no pague ingresos brutos o no pague nada, entonces se instala ahí. A veces sucede entre provincia de Buenos Aires y capital, le sucede cuando se radican de un solo lado y del otro las empresas. Pero, pero también, pero también es importante ir a avanzar. Entonces, empieza a disparar situaciones. Creo que hay una madurez del sector jurídico, turístico mucho más grande. Ojalá el desafío sea que se haga sin prejuicios, quiero decir, sin prejuicios intelectuales, es decir, que cada uno pueda aportar lo que considera que tiene que aportar y que sea escuchado de alguna manera. Y me parece que estamos ante una discusión que yo nunca la viví de golpe, porque siempre tuvimos una situación de que la ley de agente de viajes no se tocaba, no se hablaba, del sector alojamiento era provincial, bueno, la última reforma creo que fue la modificación, fue la de Chubut, si no me equivoco, o la de Tucumán, pero digo, no hay muchas más actualizaciones de las leyes que algunas son muy antiguas. Y ahora parece que de golpe empezamos a discutir el sector. Entonces, bienvenida sea esta discusión de poder incorporar y que sea en pos de la mejora de un equilibrio del Estado en su rol de cuidador. Digo, hay formas para cuidarlo, con las acciones de no repetición, cuando están los seguros, del aviso de vencimiento de la póliza, Mm. de las cláusulas de no repetición, como dije recién. Digo, hay situaciones que protegen mucho al Estado, incentivan a la prestación, a tener más prestadores y más situaciones, y también protegen de una manera al consumidor en este equilibrio. Y en definitiva, esa trilogía lo que cuida es al destino. Entonces, los que vivimos en un destino turístico sabemos que este equilibrio nos lleva a que el pasajero disfrute realmente sin problemas de un destino argentino. Entonces, me parece que esto es importante. Bien. Diego, te voy a hacer la segunda, pero vamos a una pausa. Después de la pausa tomamos un poco de agua y te hago la segunda pregunta.